Lo que se busca en este momento es reencontrar este clima de paz, este clima de estabilidad que nos permita pues alcanzar las metas de desarrollo que son tan esquivas, sobre todo en las regiones del sur del país. Está con nosotros Diana Pasaca de la Universidad de Juliaca. Está Iván Hurtado, que es analista político de Cusco también. Cusco, y en breve vamos a tener a Carlos Timaná de Arequipa. Bueno, estamos prácticamente con todo el sur, ¿no?, del país, que seguramente es una de las zonas que está reclamando alguna respuesta mayor, que es la de cambiar de un presidente a otro, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenos días. En principio con las damas. ¿Cómo estás, Diana? Muy buenos días. Diana es, repito, docente de la Universidad de Juliaca. No sé si ya me escuchas. Sí, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias más bien a ustedes por la gentileza. No, siempre son necesarios ustedes. También está y saludando a Iván Hurtado desde Cusco. Hola, Iván, ¿cómo estás? Pues muy buenos días, gracias por la oportunidad de estar en el programa. Bien, vamos a hablar con Diana. ¿Cómo está a esta hora de la mañana, por ejemplo, Juliaca? ¿Cuál es el termómetro luego de estos días que han sucedido y que además tenemos ya a una presidenta que está en pleno desarrollo de funciones? Sí, ¿no? Bueno, en el sur, por lo menos donde nosotros estamos, no hay un contento respecto a estos últimos hechos. Se están reuniendo para protestas, lo han estado haciendo desde el día miércoles, jueves, viernes, hoy día siguen las convocatorias y están viendo cómo se van a organizar mejor a nivel nacional inclusive. Y hoy día por lo menos escuché de que va a haber algo así como vigilias ya en las casas de los mismos congresistas a los que consideran pues un poco traidores, ¿no? Por la forma en cómo han emitido el voto del día miércoles. Entonces el panorama acá en el sur no está como que satisfecho, por decir, con lo que con la forma en cómo se están tomando las decisiones en este momento. Ahora, pero ¿es protesta, es descontento en apoyo a Pedro Castillo o es la búsqueda de que se cambie todo el aparato político? Es la búsqueda de que se cambie todo el aparato político, en realidad. La consigna en general es que se vayan todos, ¿no? Y que se pueda, en el más breve tiempo posible, quizás, claro, hay que ver ese tema de las reformas políticas, que se pueda convocar a nuevas elecciones, ¿no? Eso es lo que la mayoría de la población exige. Ah, ok. Entonces, ¿pero qué se dice de Pedro Castillo? Porque si mal no recuerdo, Diana, yo viajé a Juliaca durante la campaña presidencial a la zona sur porque era un bastión interesante de conocer. Era bastante llamativa la presencia de Pedro Castillo como candidato en esa zona del país y tenía además tuvo muy buen bolsón de votos durante la última campaña electoral de hace 1 año y 6 meses, que lo lleva obviamente a la presidencia de la República. ¿Ahora qué opinan de él? Sí, mira, más del 90% votó por él. La lectura de la población es que no lo han dejado trabajar, de que además la señora Dina Boluarte ha sido traidora prácticamente al presidente Castillo o al expresidente Castillo, porque aquí en Juliaca fue donde ella dio el discurso de que va a ser leal, ¿no? Si es que vacaban a Castillo, ella también iba a renunciar. Entonces, ese es el tema, de que la población entiende de que ciertamente el señor Castillo de repente ha tenido errores, pero consideran que no se está respetando el voto, ¿no? El sentido del voto democrático que se ha emitido hace poco más de 1 año y 7 meses. Y quizás eso se refleja en las protestas y en las consignas que la población está lanzando, ¿no? Bueno, interesante lo que tú nos muestras, ¿no? Y que creo yo que va a ser también el argumento, ¿no?, con el cual se va a generar todo un movimiento social que va a venir del sur seguramente a la capital en cualquier momento, porque así es como se está planteando. ¿Te parece, Diana, si vamos a Cusco? Porque Iván Hurtado también está con nosotros, analista político, siempre nos acompaña cuando tenemos... Bueno, ustedes agradecerles porque están ahí, porque representan a todo el país. Los analistas políticos no solamente se forman aquí en Lima, tenemos esa mala percepción, y Exitosa es un medio de comunicación de alcance nacional y que toma a todo el Perú para poder tener una radiografía de cómo es que se muestra el ciudadano, ¿no? Cuáles son
sus contentos y descontentos. A ver, Iván, la misma pregunta, ¿no? Saber cuál es el panorama en el Cusco, que también fue en su momento una región que acogió a Pedro Castillo. Recuerdo que cuando fue Keiko Fujimori al Cusco, prácticamente la terminaron echando en la última contienda electoral. Bueno, Jesús, es importante lo que recuerdas. Cusco ha sido una de las regiones que quizá le ha dado uno de los mayores respaldos históricos al expresidente Castillo. Sin embargo, ya un año y más meses después de su gobierno, lo que se ve en este momento es un clima de insatisfacción, cansancio con esta permanente crisis política que viene viviendo nuestro país, pero también tranquilidad, porque las calles no están en este momento convulsionadas, hay una tranquilidad tensa, sí hay comunicados de los principales gremios sindicales, federaciones y otros indicando que van a salir a protestar, pero esto aún no se ha materializado. En realidad lo que existe en este momento en el Cusco es un cansancio muy importante por la permanente y casi nueva normalidad política que vivimos hace algunos años, en donde no se puede avanzar ni a un lado ni al otro, ¿no? Lo que se busca en este momento es reencontrar este clima de paz, este clima de estabilidad que nos permita pues alcanzar las metas de desarrollo que son tan esquivas, sobre todo en las regiones del sur del país. En ese sentido, como he indicado hace un instante, en el Cusco no se ve las calles convulsionadas, no hay manifestaciones importantes, sí hay un conjunto de personas bastante minoritario que ya ha salido a las calles. Creo que hay que esperar con calma qué es lo que va a ocurrir los próximos días. Si bien hay anuncios de movilizaciones, todavía esto no se está viendo en las calles, por lo tanto creo que hay que ver con pinzas cuál va a ser el devenir de la calle, se podría decir, en los próximos días, ¿no? Bueno, volvemos con nuestro tema. Estamos con nuestros amigos analistas políticos y nos quedamos con Iván Hurtado desde el Cusco. El Cusco, si bien no se ha plegado a las protestas todavía, hay una situación ahí que no es muy cómoda para los cusqueños. Pero entiendo que Cusco en estos momentos ya debe estar preparándose para las fiestas de fin de año, teniendo en cuenta que Cusco es una de las regiones que vive justamente del turismo. Y ahora, el turismo durante este año de gobierno, años 6 meses de gobierno, también se vio impactado porque no se tomaron las decisiones adecuadas. ¿O me equivoco, Iván? Jesús, en el Cusco se vive ya hace bastante tiempo, desde el inicio de la pandemia, en realidad una crisis importante, una crisis económica importante, producto de que la actividad turística, sobre todo en el área rural, el área urbana de la región, es muy importante, y producto de la pandemia, de las malas decisiones que vinieron con ello y de la escasa capacidad de reactivación económica que se ha tenido en los últimos tiempos, la ciudad y el mundo, como dije, urbano de esta región, pues está en una crisis económica muy importante que se refleja pues en la pérdida de empleos, sobre todo de aquellos que estaban dedicados a la actividad turística. Por ello es muy importante, como dije en mi primera participación, retomar la senda de la estabilidad que nos permita pues alcanzar objetivos de desarrollo, dentro de ellos el crecimiento económico, que es muy importante. O sea, entiendo que en el Cusco podría haber todavía esta posibilidad de sí darle una tregua a Dina Boluarte y a su Consejo de Ministros, o me estoy equivocando ahí. Bueno, la sociedad cusqueña no es una sociedad homogénea. Existe gente que evidentemente está completamente disconforme con la presidencia de la señora Dina Boluarte, pero existe otra gente también que lo que quiere es un clima de estabilidad, lo que quiere es retomar la senda del desarrollo. Entonces no somos una sociedad homogénea que tenga un solo punto de vista. Muchas veces pues se quiere decir que una posición es la posición de la región y eso no es cierto. En realidad tenemos que buscar una posición sensata y objetiva, y eso pasa por vivir la democracia constitucional que nosotros tenemos, ¿no? Y eso pasa también por reconocer que, por ejemplo, nos guste o no nos guste, el mandato de la vicepresidenta, ahora presidenta Dina Boluarte, es hasta el 28 de julio del año 2026. Y en principio eso tendríamos que nosotros respetar. Luego de ello, ya viendo el evolucionar o el devenir de la coyuntura política, tendría que evaluarse pues si es necesario o no adelantar elecciones o no, pero eso tiene que verse con mucha sensatez y obviamente haciendo una lectura de lo que ocurre en las calles con bastante sensatez, ¿no? Bueno, eso de el 2026, el 28 de julio de 2026, que termine su periodo, es materia de discusión y se lo voy a preguntar a cada uno de ustedes, que creo que es importante. Si esto es posible o no, si en realidad habrá ese respaldo de las regiones del sur, porque claro, Dina Boluarte es una presidenta que ya lo hemos dicho desde el momento en que asumió básicamente sola, no tiene respaldo de un partido político, tampoco tiene una bancada dentro del Parlamento Nacional, solo le va a tener como apoyo su gabinete, ¿no? Y las negociaciones que se hagan con las demás fuerzas políticas. Está con nosotros también Carlos Timaná, que es politólogo, ¿no? Y docente de la Universidad Católica San Pablo. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Arequipa sí ha tomado... Muy buenos días. Arequipa desde el primer momento sí dijo, no, nosotros nos paramos y se pusieron a protestar. Ahí sí entiendo yo que hay una determinación como región.
Pues mira, yo creo que hay varias fuerzas políticas y hay diferentes posturas. Efectivamente hay una que hace bastante ruido, ¿no es cierto? Que podemos decir que siempre se refleja en esas votaciones mayoritarias por la izquierda, ¿no es cierto? Que quieren efectivamente irse a unas elecciones generales lo más rápido posible. Creo que ese es el sentir de una buena parte de la población, pero no la de todos. Creo que también hay personas que están esperando un compás de espera para ver qué es lo que va a pasar con Dina Boluarte, qué es lo que efectivamente se va a lograr transar, que quieren efectivamente pues que vuelva la normalidad, la estabilidad que se perdió desde hace varios años, desde la primera, pues desde la renuncia de PPK, y que pues también espera un cambio. Está tomando nuevamente forma el pedido de una nueva constitución, pero como les digo, o sea, hay varias posiciones, no solamente una. Ujú. Bien, claro, eso se va a ir decantando, como se lo había comentado tanto a Juliaca como a Cusco en el transcurso de los próximos días, ¿no? Las próximas semanas en realidad. ¿Qué es lo que, por ejemplo, siente el arequipeño respecto a Pedro Castillo? Y si se ha manifestado en apoyo a él o finalmente lo que tú venías señalando, ¿no? Que es que cambie todo el sistema y que vayamos de inmediato a elecciones generales lo más rápido posible. Mira, yo creo que Pedro Castillo, el poco apoyo que tenía, lo tenía en el sur. En Arequipa había más o menos un 25, un 30% de personas que todavía pensaban que el presidente pues era una víctima de las circunstancias, pero más que efectivamente tratar de decir que el presidente no hizo lo que hizo, como pues ahorita están tratando de hacer algunos exoficialistas, lo que están tratando de decir es que el Congreso es igual de culpable y quieren que también se vaya. Yo creo que sobre todo van por ahí. Yo creo que la mayor crítica que podemos observar es que la gente no está de acuerdo con lo que pasó, pero tampoco está de acuerdo con el Congreso, no los ven como unos héroes y dicen que la solución pues podría ser pues irnos a unas elecciones generales, pero lastimosamente pues vamos a seguir con el clima de polarización y las elecciones en este momento no cambiarían mucho la inestabilidad que tenemos. Ahora, yo recuerdo perfectamente, Arequipa fue el lugar del último debate presidencial, ahí fue Keiko Fujimori con Pedro Castillo. Pedro Castillo pues prácticamente tenía ganado el voto popular del arequipeño, ¿no? Tanto que Keiko fue recibida en medio de piedras. O sea, lo recuerdo perfectamente porque fue a cubrir ese debate y yo entiendo que debe haber seguramente en la zona sur del país un alto nivel de decepción por lo que ha pasado y sobre todo por lo que a la larga terminó siendo Pedro Castillo, que no fue lo que esperaban, ¿no? O sea, el cambio que estaban demandando que fuera hacia la población directa y no a los llamados, entre comillas, grupos de poder. Sí, es que yo creo que la expectativa es esta, o sea, la gente tiene una expectativa de un cambio, de que efectivamente las cosas o el bienestar, ¿no es cierto?, que se ha propuesto, pues llegue efectivamente a la población, que haya más oportunidades, que las personas puedan efectivamente tener acceso a mejores servicios, que haya menos corrupción. Y por eso se ha tratado de plantear un tipo de voto, ¿no es cierto?, que propugna siempre por el cambio, por la proximidad. Eso es muy importante. No podemos entender la elección de Cáceres Yica ni la de Roel Sánchez ahora sin esa política identitaria, gente que quiere sentir que su gobernante es como ellos. Pero junto a ello, ¿no es cierto?, pues tenemos los graves problemas de gestión, tanto de Cáceres Chica como también pues efectivamente de Pedro Castillo, en donde pues terminan decepcionando esas expectativas y termina generando pues esta situación de crítica, ¿no es cierto?, permanente, de querer nuevamente un cambio, y van a apostar nuevamente por una persona que les ofrezca esto. Siempre aquí desde Lima tenemos ese concepto del que el sur, la zona sur del país es bastante radical, y ahora, ya hablando nuevamente de un escenario que se pueda presentar si es que se adelantan las elecciones, no sé qué vaya a pasar en los próximos meses. Por ejemplo, estábamos aquí preocupados por Antauro Humala, porque cuando llega a la zona sur del país, pues está siendo él básicamente celebrado, ¿no es cierto? Hay esta relación, ¿no?, de la población para con él, ¿no? O sea, pareciera que sí estamos acostumbrados, al menos en la zona sur, al caudillo autoritario, que va a cambiarlo absolutamente todo, y él está penetrando con ese mensaje en la mente del posible votante, ¿no? Entonces, sobre eso también tendríamos que empezar a analizar las cosas. A ver, una pregunta para cada uno de ustedes, la misma pregunta para cada uno de ustedes que creo que es importante.
¿Creen ustedes que la señora Dina Boluarte podrá llegar hasta el 28 de julio del año 2026 o esto de por sí no se va a concretar porque va a existir mucha oposición por parte de las regiones de la zona del país que ustedes representan? Diana. Muchas gracias. Desde acá, más bien, yo veo que la gente no está, no se siente representada, ¿no? Y no es que solo Castillo vaya, o solo piensen en la figura de Castillo como que no los ha representado, sino que entienden también que el Congreso no ha sido el más, o no es el más adecuado para poder plantear o para poder llevar adelante estas propuestas que la aspiración de la población tiene, ¿no? Por ejemplo, lo decía Carlos respecto al cambio de constitución. Pero veamos el tema de que si Dina Boluarte podría de repente quedarse hasta el 2026. Tengo un poco mis reservas al respecto. Creo que la señora Dina Boluarte, lejos de reunirse incluso con la gente tradicional como lo está haciendo ahora con las bancadas, y obviamente las bancadas están poniendo seguramente sus temas en agenda con ella, creo que debería de escuchar más a la población, a la calle. Debería de escuchar qué es lo que desde Puno se está reclamando. Yo tengo otra lectura de repente de las regiones de los panelistas que nos acompañan, pero no creo que puedan la señora Dina quedarse hasta el 2026, ¿no? Si es que ella no escucha el clamor de la población, probablemente estas protestas se puedan agudizar. Yo he visto un comunicado de Canchis donde prácticamente se han declarado una insurgencia y han declarado personas no gratas a los congresistas. Son zonas, ¿no?, donde la gente tiene esa costumbre, ya lo decía, es de armas tomar, de luchar, ¿no? Y acá también la población es muy fuerte en ese sentido. Entonces, no sabemos. No, bueno que lo digan, no lo sabíamos en realidad, pero declararse en insurgencia significa que desconocen todo, ¿no? Que no tienen autoridad. ¿Sí? Claro. Vamos ahora con Iván. Iván, ¿algún sector que se haya declarado en insurgencia en el Cusco y que no quiera que la señora termine su periodo hasta el 2026? Porque a la larga finalmente ella jura ante la Constitución seguir hasta ese año. Claro, y la Constitución también lo establece así, ¿no? Por eso siempre hay que recordar que vivimos en una democracia constitucional, donde en primera instancia uno debe respetar lo que dice la Constitución. Ahora, la señora, ahora presidenta Dina Boluarte, llega hasta el año 2026, dependerá mucho de cuál es su desempeño como política. Si ella logra articular fuerzas en el Parlamento, generar cierta base de bancadas que soporten su gobierno, y además formar un gabinete de centro que tenga una orientación bastante clara y se maneja con bastante tino, yo creo que sí podría llegar hasta el año 2026. Si por el contrario actúa con torpeza, poniendo como ejemplo por lo que ocurrió con el expresidente Merino, donde a las primeras manifestaciones se reprime de manera violenta, lo único que se va a hacer es exacerbar el descontento social. Entonces depende mucho del tino político con el que ella se conduzca. Yo creo que en primera instancia debemos darle el crédito para ver cuál va a ser ese desempeño y no estar pensando ya inmediatamente en adelanto de elecciones cuando ella recién ha asumido. Reitero una vez más, los líderes políticos y los analistas políticos debemos tener en primera instancia la responsabilidad de llevar al país un clima de paz. En este momento sí hay un sector de la ciudadanía que no está contenta, pero ojo, no es un sector mayoritario. No olvidemos que nosotros vivimos en una república en donde el pueblo en su conjunto habla en elecciones, ¿no? En este momento no existe en el país un clima de convulsión que amerite ya la convocatoria inmediata a elecciones generales. Hay que esperar el devenir de los hechos en los próximos días y darle la oportunidad a la señora Dina Boluarte de que muestre su capacidad de gobernar, y si es capaz, pues llegará hasta el año 2026. Si por el contrario ella demuestra que es una persona intolerante, una persona que no tiene manejo político, es más que evidente que de repente antes de fin de año o a los primeros meses del próximo año ya estaremos en una convocatoria de elecciones generales, ¿no? Bueno, eso es importante, el manejo, ¿no?, del conflicto social. Si entra a un nivel represivo, va a tener el mismo desenlace que el de ay, ¿cómo se me fue el nombre? El de Merino, ¿no? Disculpen, pero estoy un poco olvidadizo con algunas personas, pero claro, el de Merino. Pero claro, no estamos en el mismo contexto. Lo de Merino fue muy rápido también, ¿no? Había además toda una calle convulsa que no estaba de acuerdo con lo que se había decidido a través del Congreso. Finalmente el Parlamento sigue siendo una de las instituciones más desprestigiadas, y si se toman decisiones desde ahí, la gente obviamente no las toma en consideración y se producen este tipo de situaciones, pero también creo yo que esto se va entendiendo porque es lo que yo decía, el único responsable de que se haya producido un desenlace de este tipo es
responsabilidad única y directa del señor Pedro Castillo, que ahora está detenido. Arequipa, ¿qué crees tú? Finalmente, ¿se le permitirá a la señora? Ahora, y aquí ya agrego lo que ya había comentado, una presidenta completamente sola, ¿no? Sin respaldo político, directo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que depende mucho de su estrategia política. A ver, yo creo que ella tiene que entender puentes con algún sector efectivamente de la izquierda. Ahorita el portazo que le dio Perú Libre, pues ella tiene que tener algún tipo de estrategia para poder efectivamente tratar de tener algún vínculo con los liderazgos, incluso con las nuevas autoridades elegidas que van a entrar pues ahorita en enero. A ver, Ajá. yo creo que Ajá. en el sur va a tener efectivamente resistencia. Yo creo que esta situación o esta expectativa pues de cambio, ¿no es cierto?, que la gente espera, le va a generar complicaciones. Incluso pues hay que tener en cuenta que Pedro Castillo no había cumplido las expectativas y que también tuvo pues problemas en el sur. Recordemos sus visitas también al Cusco, a Arequipa, en donde se le decía pues que era corrupto por parte efectivamente de la población. No podía entrar a ningún restaurante sin salir efectivamente pues insultado. Yo creo que depende mucho de la estrategia que plantee y tratar efectivamente de canalizar pues en alguna medida estos liderazgos que plantean pues el cambio. Creo que es la única forma en que ella podría llegar hasta pues 2026, pero también vemos que algunos partidos que no son de izquierda propiamente la están dejando sola, como Podemos Perú, que era uno de los que más efectivamente usufructó pues el gobierno de Castillo por medio de la ATU en Lima, etcétera, y que ahorita pues están planteando no participar. Entonces, pues todo depende, ¿no es cierto?, pues de la estrategia que pueda plantear, pero va a tener presiones desde la calle, va a tener paros, va a tener conflictos aquí en el sur de todas maneras. Permítame, por favor, tengo que volver nuevamente a Palacio de Gobierno. Llegan algunas personas. Está llegando Walter Albán, ¿no? Ese que se perfila como presidente del Consejo de Ministros. Walter Albán fue en su momento defensor del pueblo. Vamos a ver. Hay imágenes ahí que son llamativas. Van llegando ya algunas personas. Seguramente Cari Salena tiene información. Hola, Cari, ¿cómo estás? Exitosa. Jesús, buenos días. Hemos visto el ingreso de Juan Manuel Rodríguez Cuadros, quien es un diplomático, político y profesor universitario. Él ha sido ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Alejandro Toledo. Además, ha desempeñado como embajador del Perú en Bolivia en el 2010 y durante el segundo gobierno de Alan García. Hay que precisar también que él fue representante permanente del Perú en la UNESCO del 2012 al 2018 durante el gobierno de Ollanta Humala y también ejerció el ministerio, fue canciller justamente en el gobierno de Ollanta Humala. Ha sido el primer personaje que integraría el gabinete ministerial de Dina Boluarte, el que ha llegado por la puerta principal de Palacio de Gobierno. Ellos están siendo conducidos vehicularmente hasta la puerta principal e ingresan inmediatamente. Hay que precisar que es el primero en llegar a Palacio de Gobierno en el contexto de la juramentación al cargo. Estamos a la expectativa de la llegada de más personajes que jurarán en el cargo ministerial en las próximas horas. Jesús, contigo en estudios. Bueno, corrijo, era Manuel Rodríguez Cuadros. Lo confundí con Walter Albán por la contextura y la verdad que la mascarilla no me dejó verlo. Bueno, vamos terminando, queridos amigos, analistas políticos de la zona sur del país. Ya en los próximos días iremos con el norte y el centro también, pero terminemos con lo siguiente, porque hay un punto interesante. Estamos ya en el 2023 cambiando a todas las autoridades regionales. ¿Cuál creen ustedes que sería la relación con el gobierno actual? Empecemos con Juliaca, Diana, para ir terminando ya. Bueno, acá, por ejemplo, hay algunas autoridades que han sido elegidas y que están también participando de las protestas. No será directamente, pero sí hay algunos políticos que están con la población saliendo y apoyando estas protestas para pedir ese adelanto de elecciones, ¿no? Y bueno, ya se irán sumando, ya veremos las posturas de las nuevas autoridades a medida que vayan asumiendo, ¿no? Cómo es que van a ir trabajando
Es por lo pronto lo que podemos decir. Creo que la población recién va a mostrar, veremos cómo se dan estas reuniones que se están convocando entre hoy y mañana, y porque yo he escuchado que va a haber o están convocando un paro nacional, ¿no? Bien, la Diana. próxima semana. Para el miércoles. Entonces, habrá que ver cómo se da el Bien, escenario, ¿no? gracias, Diana. Tengo un minuto por cada uno, por favor. Iván, ¿cómo será esa relación? En un minuto, por favor. Pero esperemos que sea una relación de mutua colaboración entre ambos niveles de gobierno en el Ejecutivo, con la finalidad de que se alcancen los objetivos de desarrollo que vienen siendo postergados y atrasados durante mucho tiempo, ¿no? Pedir a la clase política, al Parlamento, a los principales líderes políticos, actuar con responsabilidad. Si en Río Revuelto vamos a buscar sacar ventaja para nuestros propios intereses personales o partidarios, es evidente que vamos a llevar a nuestro país a una convulsión social casi permanente. Es necesario que la clase política nacional esté a la altura de las circunstancias y que permita, pues, alcanzar nuevamente ese clima de paz y poder aspirar a ese derrotero de progreso que todos queremos. Muchas gracias por la oportunidad, Jesús. No, Hasta otra. sí. Muchas gracias, Carlos Timaná, de Arequipa. Sí, mira, yo creo que Roel Sánchez es una persona que quiere hacer cosas por Arequipa, quiere mostrar gestión, va a tratar de tender puentes, pero si Dina Boluarte pues se descuelga mucho en su popularidad, también se va a desmarcar. Bien. Un gusto tenerlos, como siempre. Ustedes son amigos de Exitosa. Creo que somos el único medio que siempre tiene a consideración llamar a los analistas políticos de regiones para conocer cómo está el país. Son grandes profesionales. Muchas gracias por eso y estamos en constante comunicación. Nos vemos.